los tipos de datos que maneja SAP, ¿sí? Tengo datos organizacionales, datos maestros y datos transaccionales. Los datos organizacionales son, por ejemplo, el código de mi compañía, la planta donde trabajo, la locación del almacenamiento, los canales de distribución, las organizaciones de compra. Esos son datos organizacionales de mi empresa. Los datos maestros son, por ejemplo, personas, materiales, clientes, vendedores, ¿sí? Centros de trabajo, work center, que lo van a ver varias veces. Cuando yo digo master data, lo que yo voy a tener es, por ejemplo, un customer. Yo ando un customer, ¿qué dato maestro necesito? Aparte de un ID, un identificador, lo que voy a necesitar también es tener, voy a necesitar la información, por ejemplo, del cliente, puedo querer saber su ubicación, puedo querer saber su razón social, quiero saber la dirección, que es parte, o sea, cuando digo dirección es distinto a ubicación. Ubicación me refería, por ejemplo, a latitud, longitud, para ubicarlo en un mapa, por ejemplo. Cuánto hace que es mi cliente, cuándo inició a ser mi cliente, por ejemplo. Después de un material, puedo querer saber en qué unidad de medida lo almaceno, si, con esto me refiero si lo tengo por unidad, si al mismo tiempo cuando lo vendo, imagínense una empresa de retail, lo puede tener en un pallet, lo puede tener en una bolsa, ¿sí? Que contenga varios, o blister específicamente, ¿sí? Después de personas de mi empresa, puedo querer saber su edad, su cargo en la empresa. Y bueno, toda esa información extra es lo que llamo yo mis datos maestros, ¿sí? O sea, no me voy a basar solo en los códigos, sino que voy a tener toda esa información extra de cada una de estos objetos, ¿sí? Después tengo los datos transaccionales. En los datos transaccionales tengo, por ejemplo, una orden de compra, ¿sí? Una factura, una orden de venta, una orden de transporte, ¿sí? ¿Esto qué implica? Yo cuando hago una orden de compra, por una factura, vamos a poner de ejemplo, hago una factura, pido el quit hago una factura a un cliente que le estoy vendiendo y yo de ese cliente voy a obtener el quit, por ejemplo, si estamos acá en Argentina, o el tax number en otro, para generalizarlo, lo voy a obtener de los datos maestros de mi cliente. Entonces se empieza a relacionar toda la información. O sea, yo genero una transacción, que es el hecho de decir, genero una factura por tanto monto, y ahí voy a indicar a qué cliente se lo hago, y a partir de ese cliente voy a obtener la información. Lo mismo puede pasar cuando yo hago una orden de compra, y la orden de compra yo la hago por determinado material, a determinado proveedor, ¿sí? ¿Está siendo claro hasta acá? ¿Alguno que no? Sí, perfecto. Datos organizacionales. Acá vemos el caso de cómo se ve la información y cómo la almacena SAP, ¿sí? Tengo mi empresa, después tengo la compañía, las plantas, que pueden, o sea, recuerden que una empresa puede tener varias plantas, y dentro de cada una de esas plantas puede tener diferentes storage locations, ¿sí? Almacenes. Después puedo tener divididos subsidiarias, donde estas subsidiarias puede tener cada una de estas varias organizaciones de venta, ¿sí? Imagínense una empresa de retail tipo Walmart. Walmart tiene muchas subsidiarias, ¿sí? Puede tener la subsidiaria de Argentina, y dentro de la subsidiaria de Argentina tener varias organizaciones de venta que al mismo tiempo tenga varias áreas de negocio, varias divisiones, varios departamentos de venta, ¿sí? O sea, es la estructura organizacional de la empresa. Esto lo van a ver bastante
cuando comience la capacitación de FI, y los que ya tenían conocimiento de FI seguramente ya tienen un conocimiento al menos básico de todo esto. Datos maestros, ¿qué virtud tiene? Se almacena por largos periodos, ¿sí? Y rara vez cambia. ¿Por qué pasa esto? Es muy raro que, por ejemplo, como mencionaba antes, un cliente de un día para el otro cambie la dirección. O sea, puede pasar, sí puede pasar, pero no es algo común de que ocurra. Entonces, el concepto de master data es información que se almacena por largos periodos y rara vez cambia. Posee un agrupamiento lógico, ¿sí? Como por ejemplo, maestro de clientes, como veíamos antes, maestro de proveedores, maestro de materiales, cuentas de General Ledger, donde en cada uno de estos yo tengo información detallada, ¿sí? Por ejemplo, acá, no sé si se llega a ver, pero por ejemplo, tengo el material y este material dice cuál es la unidad de medida que está utilizando, a qué grupo de material pertenece, a qué división, ¿sí? Bueno, acá después se pueden establecer autorizaciones a nivel grupo, ¿sí? Para cada uno de estos. Datos transaccionales. Almacena un registro de un evento de negocio. Es como les decía hoy, hago una factura, ¿sí? Hacer una factura implica es un evento de negocio. Hago una orden de compra, es un evento del negocio, ¿sí? Entonces, dependiendo de ese evento de negocio, se va a referir esos datos a datos organizativos o datos maestros, como les había mencionado previamente. Acá dicen, mostramos un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, hago una orden de venta y cuando almacena yo necesito cuál es el código de la compañía, cuál es la unidad de venta relacionada. De esa venta voy a querer saber cuál es el cliente, el material y su precio. Y también necesito otra información como puede ser la fecha, hora y monto, ¿sí? Entonces, de ese dato transaccional yo voy a tener toda esa información. Esto es importante, ¿por qué? Porque yo generé una orden de compra y quiero saber en qué momento se generó, por cuánta plata, quién la hizo, ¿sí? Eso es muy importante también. Quién la hizo, a qué grupo pertenece esa persona que lo hizo, y así voy obteniendo mayor cantidad de información. Bueno, ¿qué viene? Hasta ahí está claro, ¿no? Los tipos de almacenamiento, los tipos de transacciones que puedo hacer. Sí. ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, acá, ¿qué busca? Una transformación digital, ¿sí? El manejo del cambio en la empresa. Entonces, ¿qué me permite SAP que quizás en otras herramientas es más complejo? Mi empresa creció más o adquirió otra empresa. Yo puedo crear nuevas organizaciones, ¿sí? Unidades organizativas. Puedo cambiar la experiencia de mis clientes, ¿sí? Al haber adquirido nuevas compañías, al generar nuevas unidades dentro de mi empresa, ¿sí? En la orientación al cliente dice, podemos empoderar e informar al cliente, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que al cliente, debido a la información que tenemos, podemos brindar más información a ese cliente como para que él pueda tomar mejores decisiones, ¿sí? Imagínense una empresa que todos deben utilizar, Amazon, Mercado Libre, ¿sí? Fíjense que ellos lo que hacen es un uso de la información que hace la mayoría de los clientes. Y si se fijan, les van a ir mejorando cada vez más las opciones a ustedes en base a la información que ellos leyeron de ustedes, ¿sí? Más allá de que, por ejemplo, Mercado Libre tiene muchísimas aplicaciones, tiene un S4HANA, por ejemplo, ¿sí?